Los Ángeles despierta, un tapiz extenso de sueños y disparidades bajo la luz del amanecer. Las mansiones brillan en lo alto de las colinas verdes, con vistas a las duras realidades de los barrios marginados de abajo. En una de esas humildes casas, Carlos Galindo, un hombre de mediana edad, se despierta con la primera luz comenzando un nuevo día. Se prepara para el trabajo. Sus movimientos son deliberados y llenos de la tranquila determinación de un hombre que se enfrenta a los desafíos de otro día. En la tenue luz de la mañana, Carlos y su hijo Luis comparten un desayuno silencioso, el aire denso de palabras no dichas. Luis, un adolescente perdido en su propio mundo, se mueve con una energía apática que amplifica la silenciosa tensión. Carlos observa a Luis, su mirada cargada de una mezcla de preocupación y resignación. El tintineo de la plata, el único sonido. Luis aparta su plato. La comida intacta, un símbolo marcado de la creciente brecha entre padre e hijo. Con una última mirada persistente, Luis se gira y camina hacia la puerta, la cual profundiza el silencio a su paso. La puerta se cierra suavemente tras Luis, dejando a Carlos solo en el silencio resonante del apartamento, el peso de su distanciamiento grabando sobre sus hombros. Bajo el sol implacable, Luis navega por las concurridas calles de su barrio, con el rostro surcado por un profundo cansancio. Donde quiera que mira, los jóvenes se sienten atraídos por el atractivo seductor de la vida en pandillas. Sus futuros se estrechan con cada elección. Una palpable sensación de encierro y desesperación inunda a Luis al presenciar el potencial desperdiciado a su alrededor. El peso de su propio futuro incierto lo agobia. Cada paso es un recordatorio de los caminos limitados disponibles. Bajo la brillante luz del día, Carlos trabaja en el exuberante jardín de una gran mansión, con el ceño fruncido en señal de concentración. Sus manos, curtidas y fuertes, se mueven con facilidad practicada mientras cuida la flora vibrante. De repente, una sombra cae sobre él, interrumpiendo el ritmo de su trabajo. Blasco aparece, su presencia irradiando una sutil amenaza que corta la tranquilidad del jardín. Su voz, suave pero con una amenaza subyacente, rompe la paz. Te ofrezco venderte tu camión y tus herramientas. Carlos hace una pausa, apretando el agarre en la herramienta de jardinería. Una tormenta se gesta tras sus ojos mientras encuentra la mirada de Blasco. En la sala de estar bañada por el sol, motas de polvo bailan en la luz mientras Carlos está de pie, con las manos fuertemente entrelazadas, una tormenta gestándose tras sus ojos. Su hermana se sienta en el lujoso sofá, con el rostro surcado por la preocupación y la desaprobación, un juicio silencioso suspendido en el aire. Necesito pedir prestado algo de dinero, dice Carlos, con la voz tensa. Cada palabra una pesada carga. ¿Otra vez, Carlos? Te dije que estás corriendo demasiados riesgos. Necesitas tener más cuidado, responde ella, y su decepción rompe el pesado silencio. En la bulliciosa calle, Carlos finaliza la compra del camión de Blasco. Una transacción cargada de esperanzas tácitas. Una sonrisa vacilante adorna el rostro de Carlos, una rara ruptura en su estoica fachada. Sus ojos brillan con un optimismo renovado, reflejando una visión de un futuro más brillante que toma forma. El viejo camión se erige como un símbolo de cambio, un vehículo que transporta a Carlos hacia un horizonte desconocido, pero esperanzador. Bajo el sol brillante, Carlos está en su jardín, observando el paisaje con ojo perspicaz. Santiago, un joven inmigrante, escucha atentamente. Su humilde comportamiento es evidente cuando acepta el trabajo. Carlos señala hacia el jardín, confiando a Santiago su cuidado. Santiago asiente con una expresión que mezcla gratitud y determinación mientras se prepara para comenzar su trabajo. Bajo la dura luz del día, Carlos trabaja, con el ceño fruncido en señal de concentración mientras se enfoca en su trabajo. Un chirrido repentino de neumáticos rompe la calma cuando Santiago roba descaradamente la furgoneta de Carlos, desapareciendo a la vuelta de la esquina. Carlos levanta la cabeza de golpe, sus ojos se abren con incredulidad al registrar el robo. La desesperación lo atormenta mientras mira frenéticamente a su alrededor, un grito silencioso creciendo en su garganta. El espacio vacío donde una vez estuvo su camioneta se burla de él, un crudo testimonio de la audacia del crimen. Dentro del apartamento tenuemente iluminado de Carlos, la tensión es palpable cuando Carlos comienza a relatar los detalles del robo. Luis escucha, su expresión inicialmente indiferente, ajeno a la creciente angustia de Carlos. La voz de Carlos se quiebra mientras describe la intrusión. Sus manos temblorosas ligeramente. Una chispa de preocupación cruza la cara de Luis.
Un cambio sutil de la indiferencia a la inquietud. El peso de las palabras de Carlos empieza a calar hondo, dándose cuenta Luis de toda la gravedad de la situación. Los ojos de Luis se abren de par en par. La comprensión enciende una escalofriante comprensión del peligro que enfrentan. Bajo el sol implacable, Carlos busca incansablemente en los vibrantes barrios de Los Ángeles, sus ojos escudriñando cada esquina. Luis se aventura en los opulentos y cuidados suburbios. El marcado contraste amplifica su desesperación. Cada barrio, un mundo diferente, pero la misma búsqueda sombría del camión desaparecido. El sol cae implacablemente mientras continúan su búsqueda, el peso de su misión presionándolos fuertemente, sin que lo supieran. Tanto Carlos como Luis se están quedando sin tiempo, su presa escondida en algún lugar del vasto paisaje urbano. Bajo la dura luz del día, Carlos y Luis se enfrentan a los miembros de la pandilla que dominan la peligrosa esquina. La tensión llena el aire mientras se enfrentan. La amenaza tácita es palpable. La mirada de cada miembro es intensa mientras Carlos y Luis comienzan su búsqueda desesperada de Santiago. Sus expresiones son sombrías, reflejando la sombría realidad de las calles y el peligro que enfrentan. El sol proyecta largas sombras, lo que aumenta la sensación de presentimiento a medida que la confrontación se intensifica. En una calle soleada, Carlos y Luis divisan a Santiago. El aire cruje con tensión cuando se acercan, decididos a reclamar lo que es suyo. Comienza una tensa confrontación, cada hombre plantado en su posición. La camioneta es el testigo silencioso del conflicto que se avecina. En una carretera bañada por el sol, un control policial rutinario detiene el viaje de Carlos, con el aire denso de tensión tácita. El rostro de Carlos palidece al darse cuenta de que no tiene documentos que presentar. La expresión del oficial se endurece. La sospecha nubla sus rasgos mientras hace un gesto a Carlos para que salga del vehículo. Está arrestado, narra una voz, y las palabras flotan pesadas en el aire mientras las esposas se cierran alrededor de las muñecas de Carlos. El coche patrulla se aleja a toda velocidad, dejando atrás solo el polvo y los ecos de las súplicas desesperadas de Carlos. Dentro del centro de detención, Carlos se encuentra en medio de un mar de inmigrantes, con sus rostros marcados por la incertidumbre y la desesperación. La cruda realidad de la deportación se cierne pesadamente en el aire, un testimonio silencioso de sueños destrozados y promesas incumplidas. Cada rostro cuenta una historia de lucha, esperanza y ahora una profunda decepción. Los ojos de Carlos reflejan el peso colectivo de su destino compartido, un reflejo crudo de un sistema indiferente al sufrimiento individual. Bajo el zumbido frío de las luces fluorescentes, Carlos se prepara para despedirse de Luis en la estéril sala de visitas. Una tristeza palpable llena el aire mientras Carlos mira a Luis, con una expresión que mezcla esperanza y resignación. «Hice todo por ti», dice Carlos, con la voz cargada de emoción. Carlos le suplica a Luis: «Estudia mucho y aprovecha las oportunidades». Bajo el sol implacable, Carlos es deportado. Su silueta destaca contra la frontera. Desde la distancia, Luis observa. Su rostro es una máscara de tristeza y determinación. El viento lleva su solemne voto: «Prometo honrar el sacrificio de mi padre». Sus ojos reflejan el peso de su promesa, un faro de esperanza en medio de la desesperación.